Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión de esta cuarta jornada de la picaresca en época cervantina, y la ponencia con la que empezamos es Evolución histórica y cultural de las almadrabas en el litoral atlántico meridional, siglo XVI al siglo XX, a cargo de David Florido del Corral, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, doctor en Antropología Social por la Universidad de Sevilla, investigador visitante asociado de la Universidad de Miami, profesor invitado en la Universidad Católica de Temuco en Chile y autor de varios libros y artículos sobre las almadrabas. Así que David, cuando usted quiera. Bien, buenas tardes a todos, gracias por asistir, gracias a la organización por la invitación. La verdad es que es un compromiso hablar de almadrabas ante un público que es bastante entendido en almadrabas, en sus aspectos históricos fundamentalmente, que es la parte del programa que me ha tocado a mí. Pero bueno, vamos a intentarlo. Desgraciadamente tengo que advertiros que yo había preparado una presentación en un programa diferente al que tiene este ordenador, y eso significa que una parte de lo que había preparado no se va a poder ver. Entonces voy a aprovechar lo que sí se puede apreciar a partir de imágenes y a partir de algunos textos, sobre todo pequeños fragmentos de fuentes que he trasladado aquí a la presentación, y otra parte que tiene que ver con explicaciones que yo había intentado plasmar a través de figuras, cuadros, etcétera, pues eso se va a perder. Intentaré suplir en lo posible esta pérdida con lo que yo pueda aportar desde la narración. Bien, lo que yo voy a plantear aquí es una... ¿No aparece ahí? Vale. Lo que yo voy a plantear aquí es una lectura histórica de la almadraba en un periodo que ha sido particularmente importante porque, en relación con el papel que haya tenido esta pesquería en todo un frente litoral que podemos decir acoge todo el arco del Golfo Ibero-Marroquí, pero en particular en este frente costero que está más próximo al estrecho de Gibraltar, pues todo lo que, o una buena parte de lo que históricamente ha sucedido en este territorio ha tenido que ver, o tuvo que ver de alguno u otro modo con la almadraba. Tenemos la idea de que la almadraba es una pesquería de una enorme profundidad histórica. Sabemos que tiene precedentes, al menos pesquerías de atunes y con formas de pesca parecidas a las almadrabas históricas del antiguo régimen, desde época fenicia, continuidad en época romana y en época islámica, pero donde hay un proceso de aceleración de la pesquería en época más reciente, pues se inicia en el momento de la conquista castellana, y tiene que ver con, como sabéis, con algunas familias en particular, algunas familias de la aristocracia. Nos vamos a centrar en una, sobre todo, muy ligada a esta localidad, a Sara de los Atunes, que es la familia de los Guzmán, primero con el condado de Niebla y después con el ducado de Medina Sidonia. Y lo que voy a intentar mostrar es algunas transformaciones a efectos económicos, también a efectos sociales, que nos ayudan a comprender que la almadraba, que cuando utilizamos el término almadraba no podemos pensar en un sistema de pesca que se ha mantenido inamovible durante todo este tiempo, ¿no? En los últimos 5 siglos, sino que se ha caracterizado por una dinámica muy activa. Y esa dinámica muy activa, esas transformaciones, pues tienen que ver pues con las circunstancias de carácter político, circunstancias de carácter económico, sociales. También hay por ahí una lectura interesante que tiene que ver con la mayor o menor cantidad del paso de atunes, que se lee no en términos socioculturales o socioeconómicos, sino que se lee en términos biológicos. En 4 siglos ha tenido lugar muchas transformaciones o algunas transformaciones en condiciones ambientales y en condiciones oceanográficas que han podido ser decisivas
en el comportamiento del atún y por ende pues, en la posibilidad de la pesquería. Yo no me voy a meter ahí porque no es mi terreno bueno, tiene más que ver con la etnohistoria y me voy a centrar en cuáles han sido esas transformaciones, cuáles han sido los factores que nos ayudan a entender por qué a partir de, bueno, ya lo puedo anunciar, que a partir del siglo XVIII fundamentalmente se cambia el sistema de pesca y cuáles son los debates entre teóricos que hay ahí, los intereses en conflicto que hay ahí y las concepciones. Me interesa mucho, desde la antropología nos interesan mucho las concepciones, las ideas, las expectativas, los valores que las sociedades van generando en relación con las cosas que hacen, ¿no? Por una parte, entonces, quiero mostrar las transformaciones, pero por otra parte también me quiero plantear si, a pesar de toda esa variabilidad, ha habido algún elemento persistente, ¿eh? Y si ha habido algún elemento persistente, ¿cuál ha sido? Y ya os adelanto que sí, que podemos entender que ha habido un elemento persistente que tiene que ver con el modo en que las sociedades que han habitado en todo este territorio concebían el tipo de relación que debían mantener con los atunes, que era una relación basada en la idea de que los atunes son una especie de paso que hay que aprovechar en la medida de lo posible cuando se acercan a la costa, pero que si uno sobrepasa esta actitud y se dedica a perseguirlos allá donde están y no respeta sus ciclos estacionales, pues puede llegar a efecto lo que efectivamente ha sucedido fundamentalmente a partir de los años 80 y 90 del siglo XX y principios del siglo XXI, que fue una situación comprometida de la biomasa, es decir, de la población de atunes en todo el Mediterráneo y en el Atlántico Norte, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, lo que voy a intentar mostrar es que la almadraba, o mejor dicho, los almadraberos, habían sido capaces de mantener una relación de diálogo permanente con las poblaciones de atunes que se quebró, que se rompió a partir de los años 70, 80 del siglo XX, cuando el atún rojo empezó a ser capturado por otras técnicas de pesca que ya no eran pasivas, como es la almadraba, sino que eran activas y bastante eficientes por el uso de las técnicas y las tecnologías. Fundamentalmente voy a usar elementos documentales que proceden de la Casa Ducal a la que hacía referencia antes, pero también determinadas lecturas históricas que se han hecho. Incluso también voy a usar algunas fuentes gráficas, porque la almadraba ha sido un elemento que ha traído mucho la atención, y hay grabados preciosos que todos conocéis acerca de no solamente la almadraba, sino de los sitios almadraberos y de la sociedad almadrabera que era la protagonista de la actividad, ¿no? Aquí intento identificar 5 aspectos que considero que se han ido reproduciendo independientemente si estamos en el siglo XVI, en el XVIII o en el XX. Bueno, el primero es este de la profundidad histórica, claramente. El segundo es el hecho de que la almadraba siempre ha construido un territorio que de alguna forma era un territorio de frontera en sí misma, no solo porque estuviera situado, por ejemplo, en Conil de la frontera, en Chiclana de la frontera, en Zahara, que era frontera marítima respecto a la sociedad del norte de África, sino que la almadraba en sí misma es una frontera desde el punto de vista cultural. Es decir, la gente que vivía en la almadraba era gente de alguna forma que estaba estigmatizada en un sentido negativo, por una parte, pero también en un sentido positivo, en un sentido de cierta admiración porque la actividad almadrabera significa una lucha que podríamos denominar como titánica, del hombre en relación con fuerzas de la naturaleza que se consideran que son difíciles, con las que es difícil dialogar, o que se requiere cierta habilidad, cierta capacidad de distintos tipos a la que después haré referencia. A esto me refiero con segregación cultural, ¿no? Siempre ha sido un territorio fronterizo de segregación y de hecho, como mañana o ayer o dentro del programa está, incluso fue lugar de misiones religiosas, que es el papel de las misiones de los jesuitas en la segunda mitad del XVI.
Después, otro elemento de continuidad es esto que digo aquí del modelo de organización económica. Hay distintas posibilidades y en todo este periodo de 4 siglos ha habido distintas fórmulas. Unas con mayor apertura de entidades competentes, número de empresas, y otras con menor, incluso con la negación de cualquier tipo de competencia. Pero ha predominado el modo de organización monopolista, por una parte, que ha estado vinculada primero a grandes casas ducales, pero por otro lado ha estado vinculada también a algo que es muy llamativo desde el punto de vista de las economías antiguas, de las economías premodernas, precapitalistas, y es el hecho de que el atún no era un producto que circulara comercialmente en el entorno, salvo de forma residual. Era un producto que se pescaba, se salaba y se trataba para ponerlo en grandes circuitos de distribución comercial, que alcanzaban a una parte del Mediterráneo en época antigua, después en época medieval y moderna a distintos lugares de Europa, y ya en los últimos medio siglo, pues sabéis que ya alcanza un nivel geográfico, un alcance mundial, ¿no? Entonces este es otro elemento que ha caracterizado al atún y a la economía del atún. Y es extraño que en las economías antiguas haya elementos con tanta capacidad de distribución comercial, con esa escala geográfica. Desde el punto de vista social hay otro elemento muy marcado, que es la almadraba desde el punto de vista social, si entendemos la almadraba como sistema de personas que conviven y que mantienen relaciones entre sí, laborales, técnicas de pesca, etcétera, políticas, pues es una pirámide. Una pirámide es el modelo casi perfecto de una pirámide. En el mundo premoderno, me refiero al mundo precapitalista, esta pirámide tiene mucho que ver con los distintos acciones técnicas, las distintas posiciones técnicas. Si estamos hablando de gremios de, bueno, los oficiales y los técnicos que tienen, responsabilidades políticas, responsabilidades técnicas, de organización, de coordinación, etcétera. Después están los gremios de mar, que tienen la responsabilidad clave de lograr la captura del atún, que ya digo, es un desafío importante. Y después está el personal de tierra, que cumplen el papel clave de traducir, de transferir este elemento vivo, que estaba vivo, que se mata, convertirlo en un producto, en un bien de consumo para ese circuito comercial, ¿no? Y todos estos aspectos entiendo yo que dan lugar al quinto, que es el de la singularidad cultural, que es lo que hace a la almadraba algo atractivo, extraño, admirable, que es lo que explica que en fecha, por lo menos así se dice en la tradición de los cronistas ducales, que en fechas muy tempranas, desde el siglo XV, pues incluso hubiera visitas de monarcas a las playas donde había almadraba, que después haya sido objeto de recreación literaria en distintos momentos, de recreación pictórica, y esto hasta la actualidad, ¿no? Bien, aquí empezamos con las cosas que no se ven, pero que venía a resumir un poco lo que os he venido explicando. 3 elementos fundamentales: singularidad cultural, segmentación territorial y social, y esta capacidad de generar una economía que va mucho más allá de la localización de los lugares donde se calan las almadrabas. Y aquí os represento, pues, para que tengamos una idea de la escala, que si ponemos del siglo V como fecha probable arqueológicamente o con las fuentes arqueológicas disponibles, que se conoce que ya se ponen en marcha almadraba, independientemente de que la investigación pueda avanzando más hacia atrás, pero si ponemos como fecha de inicio el siglo V hasta la actualidad, la mayor parte del tiempo, que es esta línea que está aquí en color amarillo, pues el sistema de pesca que se ha utilizado no es el actual. El sistema de pesca que se ha utilizado es el de vista, el llamado de vista o tiro, y solamente, como decía antes, a partir del siglo XVIII empieza a plantearse aquí, en esta zona de costa, el sistema fijo de almadraba siciliana,
almadraba de anclas o almadraba de buche, que ya en otras zonas del Mediterráneo se venía calando desde tiempo anterior, ¿no? Bien, este es un mapa que intenta representar sintéticamente durante todo el periodo los hitos más importantes. Pues aquí, con estos semicírculos, represento donde ha habido almadraba de tiro. Claro, almadraba de tiro ha habido muchas más que estas, como después podemos ver, pero digo las que han tenido una continuidad, ¿no? Una continuidad en el tiempo, la de Tarifa, la de Zahara, la de Castilnovo y Conil, la de Santipetri y Hércules, y aquellas almadrabas fijas que empiezan a calarse a partir del siglo XVIII, fundamentalmente esta de Zahara. Después la de la costa onubense, y otro elemento fundamental de las almadrabas son, o de los territorios almadraberos son, por una parte, las zonas de salinas, que era un elemento fundamental, lógicamente, para la conversión del atún en producto de comercio, y las chancas, o los edificios industriales donde se procesaba el atún. Este es un mapa que nos puede ayudar a entender de una forma simplificada el territorio almadrabero hasta el siglo XVIII. A partir del XIX hay una eclosión de almadraba y el mapa tendría que configurarse de otra manera, ¿no? Bueno, hay en la primera parte del periodo, en el siglo XV y XVI, uno de los elementos más característicos es la pugna que se establece entre las distintas casas nobiliarias, que van a recibir el privilegio de la monarquía para poder calar almadrabas, la exención de determinadas franquicias o exenciones para poder salar el pescado sin tasas y gravámenes y poder comercializarlo. Y esto lo hacen a cambio o bien de determinados servicios que han prestado, servicios militares, en un contexto, como decíamos antes, de conquista militar, o bien a cambio del compromiso de poblar. El caso de Conil, en este sentido, es muy paradigmático porque cuando se le da el privilegio de calar almadraba, viene acompañado al poco tiempo de un compromiso de poblamiento que hay que repetir durante el siglo XV en varias ocasiones, porque es una zona áspera, una zona de frontera, donde hay el peligro permanente de la frontera con el norte de África y cuesta trabajo consolidar la población, ¿no? En este sentido hay que destacar que las almadrabas son un factor clave de poblamiento, que no solamente van a permitir el mantenimiento de la almadraba, sino que a partir de la instalación de las almadrabas, que sabéis que en cuanto a tiempo pues es un periodo muy restringido, se va a permitir la atracción de otra población que, dedicada a otras actividades agropecuarias y pesqueras, pues se van a consolidar los poblamientos, ¿no? Y de hecho en esas cartas las cartas de poblamiento, se hace todo un esfuerzo por parte de las casas aristocráticas por incentivar las actividades agroganaderas, las actividades pesqueras, etc., ¿no? Esto es una parte de la historia. La otra parte de la historia es que hay una competencia entre los distintos actores, entre las distintas casas aristocráticas por mantener una posición de privilegio. En esto la Casa Ducal pues tuvo un protagonismo especialmente destacado, y había puesto esta imagen de Hofnagel del último cuarto del siglo XVI porque una o las dos de estas torres vigías de las almadrabas de tiro fueron bombardeadas cuando estuvieron caladas por otra casa ducal, ¿no? Es decir, que la historia de la almadraba también ha sido una historia de tensiones y de conflictos, tanto entre casas nobiliarias entre sí, como entre casas nobiliarias y ayuntamiento, concejo, como entre casas nobiliarias y la corona. Progresivamente, quien se llevó el gato al agua, por así decir, es la Casa de Medina Sidonia, y va a lograr mantener una serie de puestos pesqueros en ese régimen de monopolio, aunque después se va a ver amenazada por el tema de la sal, etc.
Y también este tipo de imágenes sirven para que nos imaginemos cómo eran los sitios almadraberos. Eran sitios que durante los 40, 60 días en los que duraba la temporada, cuando eran almadrabas de tiro, pues se organizaban estos paisajes tan vivos, tan atractivos, donde podemos ver distintos tipos de actividades, de una agitación bastante destacada, y que este autor, Hofnagel, es capaz de representar también en este tipo de grabado. Es un ejemplo, además, está la almadraba de Torre de Hércules, que está aquí en la zona de la lengua de tierra que une Chiclana hacia Cádiz. Cádiz sería lo que se ve allá al final. Este tipo de grabados son imágenes que gente del norte, flamenco, dibujan para el rey Felipe II, son dibujos de la segunda mitad del siglo XVI, en un proyecto que tenía como objetivo rescatar cosas admirables del mundo, ¿vale? Cosas admirables del mundo. Bueno, pues entre las cosas admirables del mundo estaba la almadraba de Torre de Hércules, y estaba la almadraba de Conil, y está la almadraba de Zahora, como vamos a ver en distintos dibujos, ¿no? Y aquí veis una descripción casi coetánea de Agustín de Orozco, que tiene una crónica histórica de Cádiz, y ahí hace referencia a los moros, a los oficiales con caballos, a esta sucesión de tiendas que constituyen ese poblezuelo, dice él, que podemos entender como de Quita y Pon en este caso, como en el caso de Zahara, y también la chanca, que es el almacén donde se guardan, que son estos edificios de piedra que habéis visto antes en el dibujo. Como, en definitiva, demuestra muy bien el trajín, el enorme trajín que caracterizaba a los sitios almadraberos. Bien, aquí no veis lo que yo quería retransmitir, pero la idea es la siguiente. Durante gran parte del siglo XVI, lo que nos dice la estadística, que este es otro aspecto fundamental que hay que destacar, es de las pocas actividades económicas que tiene un registro estadístico desde prácticamente el siglo XVI hasta la actualidad, con su vaguada y su agujero, pero sobre todo la parte que correspondía a la Casa Ducal, a la administración de la Casa Ducal, pues hay una continuidad estadística, ¿no? Y esto para los historiadores económicos es casi una perla que es muy difícil encontrar, ¿no? Bueno, pues en esa estadística se comprueba que los primeros años, durante el siglo XVI, es la época dorada de las almadrabas, y la que permite crear todo este imaginario de riqueza, y se dice que 1/3 de los dineros de la Casa Ducal pues provienen de las almadrabas. Bueno, pues esto tenía un sustento económico que desde el punto de vista de la Casa Ducal era relativamente cómodo, en el sentido de que todo lo que se necesitaba para la almadraba se proveía, o todo no, pero casi todo se proveía de los propios territorios de señorío de la Casa Ducal, ¿no? La Casa Ducal logra, como consecuencia de un proceso histórico, pues una continuidad territorial muy marcada, pues desde Huelva hasta todo lo que es el arco atlántico. No quiere decir que todo el territorio pertenezca a la Casa Ducal, pero el señorío sí sí logra una continuidad territorial importante, de modo que ahí encuentra tanto sal como madera, como trabajo, porque una cosa fundamental aquí era el trabajo, y los pobladores son los que aportan trabajo, los bueyes, los servicios necesarios para el mantenimiento de la industrialización del atún, que son las carretas, etcétera. De modo que, digamos que en una economía señorial, todos estos elementos que aportan los pobladores sobre los que tiene un derecho señorial el señor de la Casa Ducal, pues son los que van contribuyendo con sus bienes, y con sus servicios, con sus trabajos, al mantenimiento de la almadraba. Las economías precapitalistas están monetarizadas hasta cierto punto. No podemos compararlas con las economías actuales nuestras, que están absolutamente monetarizadas, ¿no? Entonces, donde no llega la moneda, llegaban prestaciones de servicio de este tipo, ¿no?
Y un aspecto muy importante, que después se verá reflejado en las crisis que se producen a partir del siglo XVIII, es que como consecuencia de esta familiaridad, de este conocimiento que van que se va acumulando año tras año, temporada tras temporada, en todo este territorio lo que había era un aspecto clave, que era saber calar una almadraba de tiro, que requiere un saber hacer muy complejo, ¿no? Y este era un aspecto fundamental que con el paso del tiempo se va a ir perdiendo y va a ser uno de los factores de crisis en algunos momentos, ¿no? La Casa Ducal exigía todos esos bienes y servicios del territorio almadravero y de los pobladores del señorío, pero al mismo tiempo, en la ideología económica del momento, tiene que devolver algo. ¿Qué es lo que devuelve? Pues devuelve, aquí os señalaba, las limosnas de atunes que la Casa Ducal aportaba a determinadas congregaciones religiosas, algunas bastante alejadas, y también incluso las retribuciones al personal, porque las retribuciones en el sistema de Almadraba no era solamente mediante soldadas, sino también con carne, con pan y con atún, ¿no? Entonces, digamos que existía todo un sistema económico de reciprocidades, una reciprocidad que yo llamo jerárquica, porque no es igualitaria ni muchísimo menos, pero que favorece lógicamente la posición de preeminencia de la Casa Ducal, de la aristocracia. Y esto es lo que caracterizó al sistema almadravero como economía. Y después los aprovechamientos económicos, fundamentalmente ese comercio exterior. Aquí en Sahara, además, se construye en un periodo temprano el Palacio de las Pilas, que se va a convertir o que va a ser varias funciones, fortaleza, chanca, pero también va a ser un punto de atracción de mercaderes. Y además, bueno, en las fuentes dicen que hay otros aprovechamientos, por ejemplo, las grasas de las cabezas, que se utilizaban como grasa para los rodamientos, para el tratamiento de embarcaciones, los espinazos, y después hay también, otro tomo de un historiador llamado Luis Salas, que ha hecho su tesis también sobre la economía de la Casa Medina Sidonia, una función que no tiene nada que ver con el pescado, que es, en una economía poco monetarizada, disponer de dinero, de renta en dinero, es muy importante. Entonces, el atún, la temporada de atún generaba renta en dinero disponible, que utilizaba la Casa Ducal como elemento financiero para activar otros negocios, para soportar otros negocios que no tenían que ver con el atún, ¿no? Esto es lo que se llama la función financiera del atún, que nos ayuda a entender la importancia, más allá de como actividad extractiva, que tenía la actividad en todo este sistema económico. Esta es otra de las imágenes que pertenecen a estos grabados con el que quisieron rememorar las grandezas del orbe en el último tercio del siglo XVI, del mismo autor que hemos visto anteriormente, y aquí se ve muy bien algunas de las tareas, como por ejemplo poner en seco las redes, la ramada con los atunes desangrándose, el trabajo de los cuchillas, el papel de la sal, que era de las pocas actividades en las que había mujeres trabajando en todo el sistema almadravero. Aquí se ve la chanca, en fin, es un dibujo que, perdón, a ver si quito esto. Es un dibujo que casa bastante bien con este texto de Pedro de Medina, uno de los cronistas prácticamente coetáneos, ¿no?, de algunos años antes. Bueno, aquí quería representar esa pirámide social a la que hacía antes referencia. Desgraciadamente no la podemos ver, pero sí los tres grandes grupos a los que hacía referencia. Los oficiales, aquí están los que constituían la junta de oficiales que tomaban las decisiones técnicas para las operaciones de la pesquería. Estamos hablando siempre de pesquería de vista o tiro. Capitán, administrador de chanca, el contador, el tesorero, el veedor de mar.
Los atalayas, mayor y oficiales que le acompañaban, y algún aprendiz que desde muy pequeño se colocaban, y ahora veremos por qué, a aprender el oficio, y los oficiales menores que tenían que ver con otras actividades que no se relacionaban directamente con la actividad pesquera, sino más bien con la administración. La dirección y el control técnico, la contaduría, la policía tanto para garantizar los desmanes de los poblados almadraberos, los robos de atunes y de otros pescados, que es una constante en todo el sistema, cuanto la defensa ante los ataques posibles desde el norte de África, los que llamaban los turcos. Los gremios de mar, los atalayas y armadores, los patrones de embarcaciones, cada uno con sus funciones, que no me voy a detener, pero que están prolijamente explicadas en algunos de los textos, y que tenían bajo su responsabilidad las operaciones de pesca, tanto la detección visual del pescado, cuanto las operaciones de calado y la operación de matar y llevar el pescado a la orilla, ¿no? Una vez que el pescado llega a la orilla, el papel es de los llamados gremios de tierra, los breviones, lo que se llamaba el personal de cabo y cuerda, los ventureros, los paralelos. Hay que movilizar un número importante de embarcaciones, botarlas al mar y después vararlas en tierra, más algunas que son muy llamativas, como el tambor, el pregonero, que trabajaba tanto en el poblado almadravero como cuando había que hacer convocatoria de población, recoger población de ventureros para traerlo a la Almadraba, y para esto pues se iban hasta ciudades, hasta Sevilla incluso, y fue eso normativo durante un tiempo. Y además el Almadraba no solamente se constituía de las personas que tienen una relación directa con la pesca, sino había frailes, como decía antes, como consecuencia de una misión evangelizadora que se puso en marcha en el segundo mitad del siglo XVI fundamentalmente, los mercaderes, las prostitutas, los mesoneros, las mujeres, que aparecen poco en las fuentes, pero que a veces aparecen, los escuderos, los soldados, como consecuencia de ese carácter militar que tenía la Almadraba. Esta es una imagen sorprendente, ¿no? Sorprendente porque es de una fecha relativamente temprana, de 1648, y sin embargo tiene una perspectiva y una técnica pictórica que casi podríamos decir de tipo pre-renacentista, medieval. Una persona que no tiene ninguna capacidad, las capacidades de dibujo pero es muy interesante porque refleja las dos grandes operaciones de una almadraba de vista o tiro, ¿no? Aquí en la parte de la derecha podéis ver en esta atalaya, que estaba situada en el promontorio rocoso que tenemos aquí antes de la entrada de Sahara, haciendo ahí sus movimientos con las tocas, unos lienzos que tenían unas medidas y unos colores, y unos pañuelos con los cuales hacían señales visuales, dando órdenes tanto a la barca a los sedales a los boliches que calan el sedal de Poliente y de Levante. Ahora vamos a ver espero que se haya mantenido el dibujo para que nos hagan una idea del sistema. En definitiva, que lo que hacen es calar las redes, los sedales, para parar los golpes de atunes que entran desde Poniente hacia Levante en su época. Aquí vemos a posiblemente un armador dando instrucciones a los ventureros de tierra que están jalando de los sedales a tierra, como funcionan las ávegas habitualmente, el golpe de atunes entrando. Y en esta segunda imagen vemos ya la segunda fase de la pesquería. Una vez que el golpe de atunes se ha logrado parar, hay que traerlo hasta tierra, y para esto hace falta una jávega de grandes dimensiones que se denomina la cinta, que no es del material de los sedales, sino que es un material más fuerte, más duro, y que además está reforzado por la zona de Levante, que es donde viene a agolparse la mayor parte del atún. Y aquí vemos los ventureros, los paraleros, con los cloques, pues haciendo la matanza del atún a media agua algunos, en la orilla otros, los pandillas sosteniendo la red para que el atún no salte,
los armadores dando instrucciones, en fin, todo este conjunto de actividades. Una de las cuestiones fundamentales era atraer, estamos hablando de poblaciones que podían tener hasta en las épocas de almadrabas más activas de hasta 2.000 personas, ¿no? Y en estas poblaciones, pues fundamental era el número mayor de personas correspondían a los que tenían que tirar, la gente de cuerda. Los mozos de cabo y cuerda, había una práctica que era ir a Sevilla, tanto a los centros penitenciarios como a la ciudad, y a golpe de tambor y de estandarte, pues se convocaba a gente, se les montaba en un barco, Guadalquivir abajo, Sanlúcar, y se traía a los sitios de los almadraberos. Cuando esto no funcionaba, pues se podía traer de distintas partes. Ahí veis en distintos momentos donde se pone de manifiesto que viene gente de cualquier parte de España, e incluso personal de fuera de España, y ya en el siglo XVIII empieza una corriente nueva, que es la corriente de personal de Levante. Un poco más adelante empezará otra corriente migratoria de personal de trabajo técnico que viene de Poniente, los llamados higuereños. Ahí estoy viendo a un insigne higuereño al final del público. Y otra función que históricamente desempeñaba marinería experimentada, era el trabajo de remero, ¿no? Y esto en la fuente sí se asocia bastante con personal de Poniente. Bueno, esto lo traigo para que nos imaginemos cómo era. Esta es otra de los grabados famosos de esa época del último tercio del XVI, para que nos imaginemos cómo era el sitio en el que estamos. El sitio en el que estamos, Cerra de los Atunes. Pues si este edificio de enorme fortificación que centra la playa es el Palacio de las Pilas, que hacía la fuente de palacio, fortaleza, de chanca, de almacén, de salero, etcétera, pues nosotros estamos situados un poquito aquí a la vera de Poniente, ¿no? ¿Y cuál era ese ambiente? Un ambiente muy parecido al que veíamos antes en el grabado de la almadraba de Torre de Hércules. Aquí se ve perfectamente la Guardia del Duque con su armada, demostrando esto que os decía antes, ¿no? El carácter de territorio fuertemente militarizado por su condición de carácter de frontera. Y aquí tenemos la planta, el plano de la planta inferior de la chanca, de la casa Chanca de Zahara, donde vemos el pozo, el cuarto de los duques, el patio donde se guardan las barcas, la torre de la vela, en fin, las distintas dependencias que se utilizaban, para que tengamos constancia de todo el rastro documental que ha ido dejando la actividad a lo largo de la historia. Aquí vemos una de las descripciones llenas de sabor que hace uno de los frailes, de los misioneros jesuitas que vienen, Juan de Santibáñez. Habla de caserías, tabernas, bodegas, otras tiendas de plaza, soldados de guarnición, mercaderes, jabegueros y gente común, que pasan de ordinario a 1.000 personas, vienen de Castilla, Aragón, Cataluña, Portugal, Galicia, ventureros y hombres perdidos, muchos de ellos fascinerosos, rufianes y forajidos. Se generó la idea de que la Almadraba era un territorio de franquicia desde el punto de vista penal, donde podía refugiarse cualquier persona que tuviera alguna deuda con la justicia. Y aquí está lo que más preocupaba a los frailes y para lo cual fue uno de los objetivos para los cuales fueron traídos acá, ¿no? Que traen consigo los forajidos y rufianes, mujercillas infames, y aún en sitio aparte tenían su casa pública como en las ciudades. Todo este abigarrado mundo lleno de riqueza y de color es el que va a dar lugar también al tópico literario de la picaresca y a esa célebre cita de Cervantes o al célebre poema de Félix Percivertiso. Después, esto para un etnohistoriador es oro puro, porque
Este grabado, que corresponde al mismo autor del que hemos visto antes, Antonio van den Vingerde, llamado Antonio de la Viña, pues se molesta en tomar apuntes etnográficos donde representa una lancha, un lanchón, determinadas operaciones con los cloques, después el trabajo en las enramadas, y aquí con unas anotaciones, en fin, que se ve que no tiene solamente una vocación de representar pictóricamente algo, sino también de aportar documentalmente una información que después se puede utilizar, ¿no? La pirámide social tiene una parte negativa que tampoco podemos olvidar cuando hablamos de las almadrabas, y es que había situaciones de pobreza y de exclusión, ¿no? Pues de contemporáneos de todo esto que estoy contando, Agustín de Orozco a finales del 16 o Suárez de Salazar a principios del 17, pues ambos coinciden en la condición paupérrima, sin más cama que la arena, poco y mal comer, beber brebaje por vino, etcétera, ¿no? Buen número de chozas, casillas formadas de paja, piedra seca, aquella chusma. Esto hay que plantearse hasta qué punto responde a una realidad social, y no tenemos por qué dudar que efectivamente era una realidad social, pero también hasta qué punto refleja esto que decía antes, ¿no? La creación de categorías de los escritores, de los polígrafos, que se genera un tópico, que es que la gente que trabaja en la almadraba son gente que vive en estas condiciones casi medio de salvajismo, ¿no? Después tú vas a las fuentes documentales y quienes viven aquí, la mayor parte de la gente que vive aquí y trabaja en las almadrabas, pues son vecinos de Conil, que son gente corriente y moliente, con las condiciones de vida, lógicamente, que había en su momento, ¿no? Entonces, tenemos que también tomar cierta distancia con estas estereotipaciones y estos arquetipos que se construyen acerca de esta sociedad. Bueno, este es un intento de representación de cómo funcionaba el sistema de vista y tiro, de cosecha propia, es una simplificación, pero creo que puede servir. Cojo como fondo, veis un famoso grabado ya de finales del siglo XVIII, cuando todavía se creaba una almadraba de tiro en Conil, la del Diccionario de Saint-Reguard. Y aquí podemos ver algunas embarcaciones. La almadraba de tiro se caracterizaba porque tenía embarcaciones apostadas en el agua, junto a un anclote, un anclón que llamaban dara, que era como el punto fijo que servía para indicar cuál es el punto de inicio de las operaciones. Vamos a pensar que está en la playa de Conil, por lo tanto los atunes van a venir, las flechas se ven, ¿no? Sí. Los atunes vienen desde Poniente en su corrida hacia Levante. Entonces, cuando hay corrida de atunes, que es algo que los atalayas son los responsables de identificar y de avisar, pues las embarcaciones ya tienen que estar preparadas en el agua, ¿no? Entonces aquí está el boliche de Levante, la barca segunda, y una vez que los atalayas dan la señal de aviso porque entra la tropa el bol de atunes, que se dice, o la tropa de atunes, el primer movimiento que describen las descripciones técnicas de la pesquería es que se lanza una red, un sedal, por la barca segunda en dirección contraria, y simultáneamente se lanza el boliche de Levante hacia la costa, y así ya se para el golpe de atunes. El siguiente movimiento es lanzar el boliche de Levante, que está situado en tierra, se lanza a la búsqueda del sedal de la barca segunda. Estas embarcaciones más pequeñitas que veis por aquí son los llamados calones, cada uno tiene un nombre y una función. La función fundamental es intentar auxiliar para tapar los agujeros que se producen y coser los agujeros que se producen entre calón y calón de cada uno de los sedales que he señalado con anterioridad. Una vez que se ha logrado lo que desde el punto de vista de la gente que somos de tierra parece difícil, que es un bol de, vamos a decir, 300, 400, 500 animales que vienen a 70, 80 kilómetros por hora por el agua, pararlos. Una vez que se han parado,
pues viene la segunda fase de la operación de la vista y tiro, que es la barca, vaya por Dios, hombre. La barca, que es una embarcación que tiene un mayor número de remeros, una mayor eslora, lanza lo que ya podemos entender como esto que os decía antes, un jabegón, la llamada cinta de cáñamo, de un material más resistente, y que es la encargada de acercar los atunes hasta tierra, ¿no? Esto es lo que aparece ahí representado en el grabado, pues con una doble doble semicírculo de redes, que en realidad no es un doble semicírculo, que es el juego de 3-4 redes que se van cosiendo unas con otras, y después, una vez que ya está para el bol, en una segunda fase se trae a tierra. Esto está muy bien representado en un plano del año 1765, que es este del hijo de Pérez de Mesa, que es difícil. La primera vez que uno ve esto, le cuesta trabajo entender en qué consiste, y si os fijáis bien, se trata de una doble secuencia de las dos operaciones de la almadraba. Fijaos, se repite aquí la torre de atalaya de Conil, que ya no existe. Aquí está la torre de atalaya, aquí está la playa, aquí está la playa. Es decir, que la parte superior del plano representa estos que os he comentado antes, de parar el golpe de atunes. Aquí además se hace una bolichada, que es cuando una parte de los atunes se desgajan del bol principal, entonces hay que atajarlo específicamente. Y aquí ya se representa el momento en el que la cinta ha traído el bol de atunes hasta tierra, mientras que los sedales siguen manteniendo aquí a la bolichada pues contenida, ¿no? Y aquí se ve perfectamente pues todo el personal de las carretas, los oficiales, capitanes, veedores, armadores, las embarcaciones, los atalayas de nuevo con sus banderolas con las que dan las señales de visuales, etcétera. Y esto incluso María Luisa Álvarez de Toledo pues se encargó en su afán de transmitir este tipo de documentación histórica, pues de ponerle nombrecitos a cada uno de los elementos que aparecen ahí en el plano, ¿no? Los paralelos, el lance de la cinta, el bol de atunes, en fin, que tenemos, aunque no tenemos fotografías, pues, lógicamente, y tenemos descripciones, y tenemos esta documentación gráfica que es complementaria y muy útil. Yo quiero ahora brevemente subrayar el papel fundamental que tenían estos señores, los llamados atalayas. La atalaya de Zahara, la atalaya de Conil, el gesto es el mismo, hacer señales con las tocas, y con esas señales van indicándole a los proeles, a los patrones de cada embarcación, cuáles son los movimientos que deben hacer para cerrar adecuadamente los golpes de atunes. Utilizo un texto de finales del 16 de Pérez de Mesa, y si os fijáis aquí en la parte que he subrayado en negrilla, se pone de manifiesto algo fundamental, que es sobre lo que yo quiero llamar la atención, ¿no? Que es la capacidad que tenía, capacidad técnica basada en una habilidad de su propio cuerpo, que es la capacidad visual, para poner en marcha la pesquería. Sin esta capacidad visual que da inicio a todo esto, todo lo que ocurre después es prácticamente imposible, ¿no? Por eso me parece sobresaliente. De hecho, el atalaya mayor solía participar en las juntas de oficiales en las que se toman decisiones sobre la pesquería, se reflejaba en las soldadas y en las gratificaciones, y todos los oficiales eran normalmente personas de confianza del duque, y además hacían un cursus honorum, iban pasando de un cargo a otro hasta terminar en la cúspide, que era la posición de capitán, ¿no? Fijaos lo que dice, ¿no? Antes de que lleguen al lugar donde están las barcas, se refiere a los atunes, los ve un hombre que está puesto por atalaya encima de una torre cerca del agua, y el conocimiento de este hombre es tal que a 1 legua y más de distancia de los atunes, que los atunes vengan, los siente y ve debajo del agua. Es decir, no es solamente tener la capacidad visual de ver lo que llaman a los pescadores las manchas de boquerones, las colores de boquerones, sino que debe ser capaz de calcular
cuánta pretura de pescado hay, porque en función de la pretura de pescado que haya, va a ordenar operaciones en un sentido o en otro sentido, o incluso a decir, no merece la pena poner en marcha todo el dispositivo y vamos a dejar pasar un golpe de atunes con poco pescado. Esto es algo que los almadraberos de Buche pues también han tenido que llevar a cabo por otro procedimiento, y ya no desde lejos, sino dentro del propio cuadro de la almadraba, a través de los sistemas de aforamiento. Y que me he enterado hace poco, cuando se pusieron en marcha todos estos sistemas que dejaron al atún rojo prácticamente en la guija, había un sistema de detección visual por helicópteros que iban persiguiendo a las tropas de atunes por todo el Mediterráneo, y quien hacía el trabajo técnico de identificar las tropas de atunes eran técnicos de pesca, que acompañaban a los pilotos y les iban dando indicaciones y en un código absolutamente cifrado y secreto, transmitían a las empresas de tierra las instrucciones oportunas para que los barcos de cerco se acercaran a los lugares, ¿no? Bien, voy a pasar por aquí y voy a tratar por qué, si os fijáis en esta gráfica anterior, por qué en este periodo de mitad del siglo XVI hay una abundancia de pesca de atunes que prácticamente parece algo fabuloso, y a partir del último cuarto del siglo XVI, siglo XVII, hay bien altibajos. Desde luego ya nunca se van a conseguir los rendimientos de las almadrabas conocidos con anterioridad. Hay cierta recuperación en el siglo XVIII cuando empiezan a establecerse los buches, los sistemas fijos, pero nunca, en ningún caso, nunca parecido a lo que se había conseguido antes, ¿no? Sobre esto hay distintas explicaciones. Os decía antes que había una explicación biológica que tiene que ver con el llamado la pequeña edad de hielo desde finales de la Edad Media y un poco después de finales de la Edad Media, en siglo XVI, XVII, que podría haber afectado a corrientes oceanográficas, a condiciones climáticas y por lo tanto al paso de atunes, pero como el trabajo que hacemos pues tiene que ver con la etnohistoria y no con estos elementos, no podemos avanzar más allá que decir esto. Hay una correlación entre caída de rendimiento de almadraba y condiciones de temperatura que se deberían haber trasladado a condiciones oceanográficas, que son las que importan para entender el comportamiento de los atunes. Entonces nos tenemos que ir a las condiciones sociales, políticas, económicas, que nos ayudan a entender la crisis, ¿no? Y aquí señalamos varias. Una primera, el incremento de las rasias, de las algaradas, es decir, de los ataques piráticos del norte de África en el último tercio del XVI, en un momento cumbre, sabéis, del conflicto entre la corona de Castilla y el Imperio turco, que después se van a ir repitiendo en algunos puntos. Ahí tengo señalada 3. Segundo elemento de crisis, o que va a dificultar el mantenimiento de la actividad, que a partir de 1562 y hasta finales del 18 las franquicias que tenían de la sal no se mantienen en las mismas condiciones. Esto va a ser fruto de una negociación muy dura por parte de la Casa Ducal, va a conseguir que se les reserve una parte de caíces de sal para que las pueda dedicar a la almadraba, etcétera. Pero desde luego no tenía la facilidad de usar sal que había tenido hasta ese momento, o al precio o en el valor económico que las había usado hasta ese momento, el coste, quiero decir. Cierto desinterés de la Casa Ducal por las almadrabas, esto aparece en algunas lecturas. Bueno, pues ya son duques que viven en Madrid, que no visitan, que no conocen, no tienen una relación directa, y esto acaba repercutiendo en la calidad del trabajo. La revuelta o la rebelión del duque, que tuvo un coste financiero y económico importante para la Casa Ducal y que repercutiría en la almadraba, en el sentido que esta requería mucho costo. Una crisis de comercialización, el atún pierde su valor, ese alcance comercial
en líneas generales durante el siglo XVII, en una época de crisis, pues es otro elemento que hay que tener en cuenta para entender que ya no hay tanto incentivo para ir a pescar, con lo cual la crisis del atún no es tanto una crisis del atún exclusivamente, que pudiera serlo también, sino sobre todo una crisis del sistema madravero tal y como venía desarrollándose hasta ese momento. Estrategias de respuesta, pues arriendo de la pesquería con vecinos, pues lo que se llaman aparcerías, y en el siglo XVII al principio incluso con personal extranjero, determinados arreglos con los mercaderes, activar de nuevo el comercio haciendo regalos de las producciones de más valor, el llamado refino, la hijada, el atún dulce, en diversas cortes, no solo en la de Madrid, sino en otras cortes, pero progresivamente el atún va a ser cada vez menos un producto de lujo, un producto que va a ser consumido por población más general, pero esto quiere decir que adquiere menos valor, que se vende más lo que se llama atún en verde, que es el atún no tratado, y se va a vender también al ejército, como alimento para el ejército. Hay que tener en cuenta que en el antiguo régimen había más o menos 100 días al año en el que no se podía comer carne, y el pescado era un buen sustituto, ¿no? Aquí os traigo este testimonio de uno de los rebatos de moros, de una de estas algaradas de moros, ¿no? Que se publicó, curiosamente se publicó en el año 1563 en una imprenta de la calle Sierpe de Sevilla, y aquí he tratado pues algunas de las cosas que pueden ser más llamativas para un lector del siglo XX. Pues llegaron por barco los turcos primero al Real de los Arrieros. Allí llevaban arcabuces, flechas y alfanjes, y jaretando, que es, bueno, pues trinchando a las acémilas y a las cabalgaduras que se encontraron allí, y después se dirigieron a la chanca es donde hicieron cautivos, ¿no? Y dice Andrés de Burgos: aquí viera de ir cautivos maridos, y lo traigo también porque es una de las pocas fuentes en las que aparecen mujeres. Cautivos maridos y mujeres, padres e hijos, y las mujeres con las criaturas a los pechos, y dándole a los turcos de empujones y golpes, diciéndolas anda perra, y a los hombres anda perro. Bueno, esto fue de alguna forma respondido por la patrulla de los oficiales del duque, y estos, una vez que se habían ido los turcos, recogiéndose los cristianos de a pie y de a caballo, comenzaron a buscar los muertos y los heridos para curarlos. Se curaban, aquí los de Zara se curaban en un hospital de aquí de Vejer, y para hacer enterrar a los muertos, entre los cuales hallaron 5 turcos muertos, a los cuales quemaron con huesos y cabezas de atunes, lo cual después provocó el enfado del jefe de los turcos, y dijo que ya no iba a haber rescate, pero finalmente, en fin, todo esto es lo que cuenta esta narrativa, ¿no? Bien, aquí lo que quiero expresar es cómo se produce el tránsito en el siglo XVIII hacia otra almadraba. Y este tránsito lo identifico con 3 elementos. El primero, de carácter técnico: la almadraba de vista y tiro se va a sustituir por la de buche. Vinculado con este cambio técnico, que no es solamente un cambio técnico, señalo el segundo cambio, que es económico. Es decir, las almadrabas, tal y como habían sido organizadas hasta ese momento dentro de una economía de señorío, con todas esas reciprocidades y circularidades de bienes y servicios de un sitio para otro, a las que he hecho antes referencia, va a ir desapareciendo, porque la economía señorial va a ir desapareciendo. Y la perspectiva va a ser la perspectiva de cuántos atunes podemos sacar del mar para la economía, no de la casa señorial, pero para la economía de la nación. Esto va a generar todo un conjunto, todo un número importante de informes de tratadistas sobre cómo se puede mejorar las condiciones de las almadrabas, la gestión de las almadrabas. Una de las respuestas va a ser liberalizar las almadrabas, ¿no? y tirar abajo los privilegios señoriales, algo que ocurre
a principios del siglo XIX, entre 1811 y 1817. Y el tercer elemento es que deja de ser ya una cuestión del señorío y las funciones tradicionales que hemos visto, político-militares de poblamiento de fronteras, y se convierte ya en una actividad económica que, como decía antes, contribuye al conjunto de la economía de la nación. Esta va a ser la perspectiva de los que escriben sobre almadrabas a partir del siglo XVIII, y todo su interés de qué modo se pueden hacer más productivas las almadrabas. Y esto quiere decir de qué modo, no de qué modo se puedan sacar más o menos atunes, sino de qué modo puedo sacar los atunes necesarios para obtener una economía de ellos con una disminución de costes, ¿no? Y aquí es donde entra en juego el tipo de almadraba, que es la almadraba de buche, que necesita mucho menos personal, aunque necesita una inversión inicial muy potente, pero una vez que esa inversión se consigue, pues se amortiza como consecuencia del paso de las temporadas. En esta época de tránsito, en la Casa Ducal, sobre todo por el llamado Duque XIV, el Duque Ilustrado, hay un interés, ¿no? Hay un interés por reactivar las almadrabas, no solo de buche explícitamente, sino también de tiro. Y aquí aparecen, por ejemplo, este grabado de Zahara, donde se puede ver perfectamente. Aquí veis el palacio, esto es Cabo Plata, aquí está la torre almenara desde la que se dirigían las operaciones por los atalayas, los lances de almadraba, hasta 7, el castillo de Santiago en la desembocadura del Barbate, las torres que están entre Meca y Trafalgar. Y este López de Mesa, este plano de 1727, hace un tratado de almadrabas que es uno de los documentos más interesantes, porque es el que ha permitido reconstruir de una forma técnica bastante precisa el sistema de pesquería de vista y tiro al que hice antes referencia. Y su hijo hizo el plano en 1765 que utilicé antes para demostrar algunas de las operaciones, ¿no? En este López de Mesa, Joseph Salvador, una de las cosas que dice es que la almadraba de Zahara es mejor que la de Conil. Dice que su dara está con una enfilación muy marcada respecto al Cabo de Trafalgar, que está situada en cordillera, que quiere decir que, bueno, que es como un canal submarino que es entrada de los atunes, que casi todos los vientos le son favorables y que tiene dos elementos en contra. Uno, cuando hay mucha agua de lluvia y llega toda esa agua de lluvia entra por el Barbate e inunda la ensenada, la bahía de Zahara, eso enturbia el agua y el atún lo único que quiere es agua clara. Y la otra, pues que los rebatos de moro pues son un peligro para los que hay que estar siempre vigilantes, ¿no? Este hombre pues no solamente describió la almadraba de tiro y vista y explicó la forma de mejorarla, sino que incluso diseñó o explicó un sistema mixto entre almadraba fija y almadraba de buche, almadraba siciliana y almadraba móvil, ¿no? Y esto lo debemos entender en toda esta intención por parte del ducado de lograr reactivar el negocio almadrabero, siempre con la idea esa un tanto pues gloriosa de lo que había sido en el siglo XVI. Sin embargo, puesto que la almadraba y la economía almadrabera, la economía del atún, ya está dentro de esta perspectiva más de nación, ya los privilegios señoriales están en el punto de mira de tratadistas, de miembros de Marina, y se empieza a discutir otra vez sobre el privilegio, ¿no? El privilegio se confirma en el 1743, pero bajo la condición de que la Casa Ducal debía aclarar todas las almadrabas posibles, no solamente en la costa atlántica, sino en la Mediterránea. Lo cual acabó siendo
cierta ruina, entre otras cosas porque no había equipamiento suficiente, ni personal, ni conocimiento experto suficiente, ni las chancas suficientes para trabajar eso. Así que finalmente los duques se van a ir especializando en las almadrabas de tiro. Hay un primer ensayo aquí, ahora mismo no recuerdo si en 1746 o 1748, y está las almadrabas onubenses, que en esa misma década, entre el 41 y el 50, pues hay noticias de que se cala almadraba por parte del duque en la Tuta, allí en la zona de lo que hoy es Cartaya y un poco más a levante, ¿no? Es decir, que hay una especialización de almadrabas ya. La Casa Ducal va a ir cambiando su mentalidad hacia una posición más empresarial, y esto es lo que se va a encontrar. Estas son algunas imágenes de estas primeras almadrabas de Tuta. Este es un cuadro de la Casa Ducal con esta vocación didáctica de María Luisa, que va señalando a partir de la fuente cuáles son los nombres de cada elemento. Este es un grabado que dibuja Sánchez Recuart, absolutamente inspirado en todo en ese cuadro. Una almadraba de buche de la Tuta de un poco posterior, del año, que es una esquematización del año 31 del siglo XIX. Y esto lo digo para que veáis la diferencia de lo que era una almadraba del siglo XVIII, que es esta que aparece aquí en la derecha, y una almadraba del siglo XX, ¿no? Que es mucho más pesquera. Se saca la rabera de tierra, se prolonga mucho más, el palmatorre mucho más largo, más cuarteles, se saca mucho más afuera para que sea más eficaz. Aquí distintos planos de la almadraba, cortes cenitales, transversales, para hacernos una idea. No me voy a detener en esto. Y como lo fundamental de la almadraba, si hemos dicho que antes había un papel clave que era el de los atalayas, el papel clave del capitán, y está centrado en la construcción del cuadro, esta especie de laberinto que se sostiene en el agua a través de un sistema de contrafuerzas extraordinario, boyas, grandes flotadores llamados perros anclas, que permiten mantener los cruces, todos estos cruces que veis aquí, resistentes ante el embate de las mareas. Uno de los grandes problemas de calar almadrabas en toda esta zona del estrecho, cuando se intentan trasladar aquí, cuando se empiezan los ensayos, y algunos de los primeros ensayos salieron ranas, salieron mal, era porque las corrientes del estrecho eran mucho más potentes que las corrientes de zonas del Mediterráneo, ¿no? Y se trajo personal portugués y de la zona de Poniente. Se trajo personal portugués, se trajo personal valenciano, hasta que finalmente se fueron haciendo con las condiciones ambientales y lograron cogerle el punto, por así decir, ¿no? Los capitanes de almadraba, por lo menos los del siglo XX, llamaban a esto cogerle el agua a la almadraba, saber cuáles son las condiciones de fondo, de marea, de corriente necesarias, o que hay que controlar cognitivamente, técnicamente, para calar, para hacer los calamentos. Este es un plano de la almadraba de Conil. Ya pues, en la última parte de la exposición muy rápidamente, voy al siglo XIX y siglo XX. Aquí ha habido como dos fases, ¿no? Una primera fase del siglo XIX conocida por la fiebre almadrabera, que quiere decir la activación de muchos puntos distintos de almadraba, con esta perspectiva de, todo lo que se pueda aportar a la economía nacional multiplicando los puestos. Hay mucha gente interesada en ganar dinero con el atún, empiezan a venir capitales del Mediterráneo, valencianos, catalanes, incluso italianos, también para financiar no solamente las almadrabas de buche, sino también lo que va a ser el aprovechamiento fundamental de la almadraba a finales del siglo XIX, que es la conserva en aceite, que va a ser fundamentalmente el nuevo modo de consumo. Esto va a traer algunas consecuencias, pues
concentración, fragmentación empresarial, caída de muchas empresas y, como respuesta, iniciativas de concentración empresarial a inicios del siglo XX. Y estamos preparando de nuevo ya el camino para recuperar el sistema de monopolio. Un monopolio ya no basado en privilegios señoriales, sino basado en una decisión política de crear un monopolio por un acuerdo directo entre la administración del Estado y un grupo de empresarios, ¿no? Aquí vemos la cantidad de almadrabas que en dos fuentes distintas, ¿no? De mediados del 19 y principios del 20, representadas en el mapa. En los años 20 ya se ha dado el salto a las almadrabas del norte de Marruecos, que van a ser muy importantes, como diré después, para la recuperación de las almadrabas una vez que se termina el periodo del Consorcio Nacional Almadravero. Y el periodo del Consorcio Nacional Almadravero, que tiene varios elementos característicos. Desgraciadamente no se quita la imagen de atrás, que era lo que yo tenía previsto, entonces no podéis ver las letras. Pero aquí lo que yo quiero subrayar es la recuperación de la concentración empresarial, la recuperación de un sistema monopolístico, que podemos decir que ha sido el dominante a lo largo de toda la historia de la pesquería del atún. La incorporación de una forma ya muy importante del papel de la mujer en las fábricas de conserva, que es a lo que vengo a referirme con esta fotografía, de modo que se produce un ajuste perfecto entre las economías familiares y las economías de las empresas almadraberas. Las familias aportan hombres conocimiento técnico para calar las almadrabas y otras flotas, y las mujeres aportan, durante el periodo en que no están casadas, aportan su conocimiento y su fuerza de trabajo intensiva a la fábrica de conserva. Cuando se casan, lo normal es dejar de trabajar en la fábrica y dedicarse al hogar, ¿no? Entonces, digamos que toda la economía doméstica se va a poner en función de los intereses de la economía industrial. Y se van a poner en marcha los llamados poblados factoría o los reales de almadraba, unos con fábrica, otros sin fábrica. Nueva Umbría, ahí en Cartaya, Arroyo Hondo, que ya existía, que desapareció cuando se deja de calar Arroyo Hondo, y Barbate, que tiene un centro industrial, aunque no es un poblado almadravero propiamente dicho, y Santipetri, que digamos que es el poblado almadravero por excelencia, ¿no? Este es un modelo de concentración y otra vez de nuevo la segregación a la que hacía referencia al principio, ¿no? Con el consorcio podríamos decir que se recuperan esos atributos sociales, económicos, característicos de las almadrabas de épocas anteriores. Esta gráfica representa los rendimientos decrecientes de las almadrabas en la época del consorcio, que conducirá a la disolución. En el año 71 dejan de calarse, se disuelve administrativamente, creo, en el año 73, y se termina pues con esa parte de la historia, ¿no? Yo había traído aquí esta diapositiva, esta fotografía aérea del año 38, 2 años después. La almadraba de Zara deja de calarse en el año 36, es decir, se caló muy poco tiempo, desde el 29 al 36 con el consorcio, se deja de calar para concentrar la producción en la ensenada de Barbate y en Santipetri. Y en el siglo XIX, Mariano Pardo de Figueroa, que era un excelente escritor, pues escribe un texto, desde mi punto de vista, muy acertado, que se relaciona muy bien con esta imagen, ¿no? ¿Qué transmite esta imagen? Transmite la idea esta de un lugar abandonado, pero que ha tenido una historia fascinante, ¿eh? ¿Y qué es lo que había en ese lugar abandonado de historia fascinante? Pues una aristocracia que no ha dejado de ser aristocracia, ¿no? Porque la Casa Ducal no ha dejado de ser aristocracia, pero sí ha dejado la relación histórica que había mantenido esa Casa Ducal
con la actividad almadravera. Entonces él dice, con mucha razón, que es muy difícil ver un ejemplo de este tipo en el que la aristocracia y la industria hayan estado de la mano durante tanto tiempo, ¿no? Y no solamente como ejercicio, como práctica de enriquecimiento de la aristocracia, sino porque todo lo que esto generó no solamente fue el engrosamiento de la casa ducal, sino también todo este poblamiento y toda esta vida a la que he venido haciendo referencia, ¿no? Lo dice aquí. Los diversos aspectos de nuestra civilización, de nuestras costumbres, no escasean las construcciones mitad religiosas, mitad guerreras, ni faltan tampoco aquellas que tienen parte de fortaleza y parte de casa de recreo, pero una, esto lo podéis encontrar en toda Europa, pero una donde aparezca la rara amalgama de la industria y de la aristocracia, esto solo puede apreciarse en el desmantelado palacio de Zahara, que en este sentido es único, podemos decir único en Europa, desde luego en Europa y en el mundo, ¿no? Y bueno, de los años 70 para acá, y ya termino, pues una vez que se disuelve el consorcio, se vuelve a un sistema de competencia de empresa vía autorizaciones administrativas. Bueno, el sistema de consorcio era a través de autorizaciones administrativas, pero estaban pactadas con el consorcio a 25 años, a 50 años. Aquí las autorizaciones administrativas son de menos tiempo. Lo fundamental es que hubo un cambio clave, que es el que posiblemente haya salvado a las almadrabas como técnica de pesca. El cambio viene de la transformación en los usos alimentarios del atún. Ya el atún en conserva no va a ser el destino fundamental del atún de almadraba, sino el atún, como sabéis, en crudo o preparado, muy conectado con la alta cocina, a partir de la influencia japonesa. Esto va a sobrevalorar extraordinariamente el atún va a coger otra vez el vuelo económico que había cogido en tiempos A y va a volver a pues, recorrer el mundo, pero ahora ya no submarinamente, sino o en barcos o en avión para ir al mercado japonés. A partir de ese primer tirón, después ya se han creado mercados en Europa, en Rusia, con este capitalismo efervescente que ha caracterizado a Rusia en los últimos 30 años, pues ha tirado de una parte del atún, aquí en España, en Madrid, bueno, ya hay prácticamente en muchos sitios, ¿no? Y son empresas locales que habían tenido algunas relaciones con el consorcio, Ródena, Carranza, otras no, eran empresas que tenían relaciones con las almadrabas, pero del norte de África, por ejemplo, los Crespos. Y os decía que había sido importante el papel de las almadrabas de África, y con esto termino, porque gracias a que se habían mantenido los saberes técnicos en esas almadrabas, cuando hubo que poner en activo las 4 almadrabas que finalmente se han venido calando en esta zona de costa, fueron esos técnicos, la mayoría o todos eran de Poniente, de Isla Cristina, Lepe y de toda esa zona, que habían venido trabajando en las almadrabas de Marruecos, los que transfirieron ese conocimiento y encarnaron ese conocimiento para activar las almadrabas nuevas. Y en esta situación estamos en la actualidad. Ahora hay una recuperación de la población de atún, hay ya apetencias de activar nuevas almadrabas, como sabéis, pero a día de hoy pues se quedan las 4 que conocemos. Y con esto, y por no comer más tiempo, aunque tenían una última reflexión final, y con esto termino la exposición. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna cuestión que hacerle a David? Bueno, entonces aprovecho, David, a hacerle entrega, como lo he puesto de otra manera, de un atún. Muchas gracias.
de Zara y su vinculación con Cervantes. Es una recreación así histórica de un personaje de la época dorada de los atunes paseando por la playa. Esto lo conocerán, un lote de productos de atún de Gadira y bueno, una revista de Zara. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias.